Buenos días y muchas gracias por haberme invitado a esta reunión de la Escuela de Administración Pública. Me da mucho gusto tener contacto con ustedes para hablar de un tema que para mí es apasionante, que es la inteligencia artificial. Quiero comenzar con una imagen porque suelo pensar mejor cuando encuentro una metáfora. Y para hablar de ello, me parece que la Fórmula 1 tiene muchas cosas que podemos comparar con la idea de esta nueva herramienta que nos ayuda a pensar mejor o peor según lo decidamos. Sería ridículo pensar que el auto hace que el piloto de la Fórmula 1 se vuelva inútil. Al contrario, lo vuelve más exigente. Nadie diría que porque el auto es sofisticado el piloto ha dejado de importar. Lo que cambia es el tipo de piloto y qué puede conducir. Ya no basta con acelerar ni con tener buenos reflejos. El piloto contemporáneo interpreta un sistema complejo, lee datos en tiempo real, toma decisiones bajo presión y sostiene criterios en medio del ruido. Algo similar está ocurriendo con esta herramienta, con la inteligencia artificial generativa, para ser más específicos. No vuelve inútil al ser humano, pero sí vuelve insuficiente cierta manera de pensar, de aprender, de enseñar. La pregunta ya no es si la máquina puede hacer cosas, eso ya lo sabemos. La pregunta es qué tipo de pensamiento necesitamos formar para no dejarnos manejar por esta nueva herramienta. Y aquí la pregunta es muy simple. ¿Quién maneja mejor un auto de Fórmula 1? ¿Max Verstappen o Usain Bolt? La respuesta parece obvia. Bolt es quizá uno de los cuerpos más veloces que ha producido nuestra especie, pero frente a un auto de Fórmula 1, su velocidad no basta. Ahí no gana quien corre más rápido, sino quien sabe leer una máquina compleja, interpretar datos, sentir la pista, escuchar al equipo y decidir en segundos. Esta es la metáfora que me interesa para hablar de inteligencia artificial. La IA no elimina al ser humano, pero sí vuelve insuficiente cierta idea ingenua de talento. Ya no basta con ser rápido, ya no basta con hacer cosas, necesitamos aprender a conducir sistemas complejos sin dejarnos manejar por ellos. Insisto mucho en ello, porque en una economía como la que vivimos de la atención y de la descarga cognitiva, es decir, cuando una máquina puede hacer las cosas por uno, es muy fácil rendirse ante esta tentación. Las metáforas importan porque organizan nuestra mente y nuestra manera de pensar. Si decimos que la inteligencia artificial es una calculadora, la usamos para resolver operaciones. Si decimos que es una secretaria, le delegamos tareas. Si decimos que es un oráculo, le creemos demasiado. Si decimos que es un copiloto, quizá empecemos a entender mejor el problema. Pero hoy quiero proponerte otra metáfora. La inteligencia artificial también puede pensar como alimento, se puede ser pensada como un artefacto donde nos alimentamos cognitivamente. Por eso la imagen que aquí muestro, que puede ser incómoda, es útil. Durante décadas aprendimos que no todo lo que se puede comer nos nutre y bueno, eso acompañó a una gran epidemia con el advenimiento de la comida refinada, de una, pues para muchos una pandemia de obesidad, ¿no? Y sin embargo, lo que fue pasando es que mucha gente tomó conciencia de ello y aprendió a que no todo lo que comemos es nutritivo. La comida refinada, ultraprocesada, rápida y abundante produjo esta crisis de salud porque nos ofrecía placer inmediato, bajo esfuerzo y como consecuencia pues acumulábamos grasa. Con la inteligencia artificial puede ocurrir algo muy parecido. No todo lo que responde alimenta el pensamiento. No todas nuestras respuestas rápidas nos vuelven más inteligentes. No toda facilidad es aprendizaje. Si usamos la IA solo para evitar el esfuerzo, para saltarnos la lectura, para no formularla, para no contrastar, para no pensar, podemos terminar en una especie de obesidad cognitiva. Mucha producción, poca digestión, muchas respuestas y poca o nula comprensión y sobre todo conciencia. Por eso propongo pensar en una etiqueta cognitiva semejante a la que se usan en los alimentos, no para prohibir, sino para elegir mejor, para preguntarnos qué estamos consumiendo cognitivamente cuando usamos IA.
qué parte del pensamiento estamos delegando, qué parte estamos ejercitando, qué parte podemos atrofiar. La educación entonces no tendría que limitarse a decir usas o no usas inteligencia artificial, sino tendría que enseñar a leer la etiqueta de nuestras propias prácticas, cuánto pensamos haciendo tal cosa, cuánta autoría estamos delegando, cuánta dependencia y cuánto criterio. El detector de mentiras, que es la forma en la que lamentablemente a veces usamos o contrarrestamos la IA, es algo lamentable, porque aparece la tentación de dejarle a herramientas que justamente son operadas con IA para que detecten la trampa, para que digan si algo está escrito o no con inteligencia artificial. Pero lamentablemente nos hemos dado cuenta que la pregunta es insuficiente. Es una pregunta que no tiene mayor relevancia y que además, pues sabemos muchos de nosotros que estas prácticas han llevado a que incluso se haga el chiste que puedes meter pedazos de libros famosos, El Quijote, Cien años de soledad, la Biblia, la Metamorfosis, y la IA la detecta como si fuera plagio. Entonces, la pregunta aquí no es si copió o si no copió, porque así estamos educando en desconfianza y no estamos erosionando lo más importante que tenemos, que es la confianza social. Entonces, lo importante aquí es hacer que las personas sean críticas y conscientes de que al final, si yo no me esfuerzo porque mi mente sea más inteligente, pues me voy a ver sumido en una obesidad o en una falta de higiene cognitiva. Entonces, aquí lo importante es preguntarnos si cuánto del pensamiento se delega cuando se usa la máquina, contrastas las perspectivas cuando escribes o cuando investigas, reescribes con criterio, comprendiste mejor, produjiste algo que antes no podía pasar. Ese me parece que es el punto más importante. La estructura que nos importa es pensar qué partes de la inteligencia artificial o qué partes de la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a ser mejor para de esa manera propulsar nuestra propia inteligencia y no aminorarla, ¿no? El fenómeno es esta parte que la inteligencia artificial responde mejor que nosotros, lo que tiene que ver con el fenómeno y con el patrón. El fenómeno es lo visible, lo que aparece ante nosotros, un texto, una imagen, una respuesta, una tendencia, una conducta. La IA puede describirlo con mayor pericia que nosotros describirlo, insisto. Y el patrón es la regularidad, lo que se repite, aquello que se puede detectar, clasificarse, organizarse. Ella es muy poderosa, bueno, la trato en femenino, la inteligencia artificial generativa es muy poderosa en esos dos niveles, describe, ordena, resuma, me compara, agrupa, predice, pero la formación humana no puede quedarse ahí. Esto es muy importante. La exigencia humana debe desplazarse hacia estructuras y modelos mentales. La IA sube el umbral de profundidad cognitiva cuando nosotros la usamos adecuadamente. Y entonces nosotros tendríamos que en vez de competir con ella, pues no podemos, ella tiene mucho más información que nosotros y capacidad de procesar datos mucho más rápido. El desafío para nosotros es encontrar mejores preguntas, reconocer los límites de sus respuestas, construir sentido, sostener responsabilidad y comprender que la eficiencia no equivale a inteligencia. Una respuesta rápida puede ser pobre, una respuesta elegante puede estar vacía, una muy convincente puede ser falsa. Por eso es necesario formar una relación más exigente con la inteligencia artificial. No una relación de obediencia ni de miedo, sino una de experiencia. ¿Qué aporto yo como un ente situado en todos los tiempos, presente, pasado, futuro, sintiente, dispuesto a cambiar o a dar un viraje en un momento dado? Y ahorita lo ejemplificaremos mejor. Por eso para mí lo importante aquí, más que el objeto que nos dé o el resultado, siempre será la ruta, ¿no?
para explicar esto quiero contar un cuento y aquí por eso tenemos una abejita. Eh, Imaginemos que el Gran Premio está siendo en Mónaco, ¿no? Para seguir con nuestra metáfora de, de la Fórmula 1. En el muro de los pits, el sistema de inteligencia artificial más avanzado procesa miles de datos por segundo. Y sabemos que esto existe. Lee la telemetría, calcula el desgaste de las llantas, anticipa el consumo de energía y predice el momento exacto para acelerar, frenar o cambiar la estrategia. La mayoría de los equipos ya están usando este tipo de herramientas. Para el algoritmo, el futuro parece escrito, no hay error. Si el piloto sigue la línea sugerida, la victoria es casi inevitable. Pero para la IA, no, es importante que ella lee en pasado, es decir, se entrena con datos que ya existen y el pasado no siempre contempla el azar o lo que está vivo o lo que sucede de manera bruta. Así que imaginemos que en la vuelta 14 una abeja que se ha desviado por una ráfaga de viento desde los jardines de Monte Carlo entra en el casco del piloto. No lo mata, no hace que choque, solo queda atrapada con un zumbido furioso dentro de la oreja y la visera de este pobre piloto. En ese instante, el universo del piloto se reduce a una sola cosa. Es un aguijón milimétrico que me puede picar en el ojo. ¿Qué puedo hacer? Me puedo hasta matar. En el muro de los pits, las gráficas se alteran, las pulsaciones suben, el auto desacelera, el volante se mueve de forma errática. La inteligencia artificial interpreta los datos y concluye: posible falla cardíaca, posible ruptura de la dirección, riesgo de colusión, y recomienda detener el auto. La inteligencia artificial calculaba el mapa, pero no comprendía el territorio. El piloto, en cambio, sabía algo que el sistema no podía saber. Si frenaba, provocaba una catástrofe. Entonces hizo algo que para el manual habría parecido un error. Soltó una mano del volante, abrió apenas la visera, dejó que el aire expulsara a la abeja y tomó la curva como pudo. Perdió 2 segundos, destrozó la predicción matemática, pero salvó al auto, salvó su vida y siguió en carrera. Esta es la metáfora que me interesa. La inteligencia artificial puede ser un mapa extraordinario, pero el ser humano sigue habitando el territorio. Y educar hoy significa enseñar a distinguir entre mapa y territorio. Bueno, por eso, desde hace muchos años, como una persona que piensa que nosotros, la mejor inteligencia que tenemos es nuestra capacidad narrativa, he ido desarrollando una metodología que en principio se llamó StoryQ y hoy se llama StoryQ IA. Desde esta metodología parte de una intuición muy sencilla. La inteligencia no es solo acumulación de información. La inteligencia es la capacidad de organizar la experiencia de vida y darle forma, sentido y dirección. Por eso propongo pensar el valor cognitivo en varias dimensiones. La primera es la inteligencia narrativa, es la capacidad de conectar experiencias, dar sentido a la información y reflexionar sobre el aprendizaje. La segunda es la inteligencia analítica. Aquí entra el razonamiento lógico, el análisis conceptual y la solución de problemas. La tercera es la inteligencia emocional y relacional, porque pensar no ocurre en el vacío. Pensamos con los otros, con la gente, en el momento, el calor, el frío, el estado de ánimo, todo influye en nosotros. Aquí aparece la empatía cognitiva, la colaboración y la construcción colectiva de significado. Nosotros somos lo que somos porque somos una sociedad, una civilización, un grupo de animales pensantes que se ha puesto a contar historias. La cuarta es la inmunidad intelectual. Este concepto me importa mucho porque significa la capacidad de cuestionar las respuestas, de verificar fuentes, de contrastar perspectivas, información, de ser capaz de darte cuenta de que algo se une con algo. En un mundo saturado de respuestas necesitamos formar defensas cognitivas. Y la quinta es la anticipación prospectiva, pensar estratégicamente para imaginar futuros posibles y evaluar consecuencias de nuestros actos. Esta dimensión tiene mucho que ver con la ética,
pero no tenemos tiempo aquí para explicarla específicamente. Lo que buscamos es exigirle más al estudiante y no se trata de preguntar, ¿usaste o no usaste inteligencia artificial? Se trata de preguntar qué hiciste con ella, cognitivamente cómo te está ayudando, de qué manera podemos dar mejores respuestas para nuestra sociedad, para nuestra vida individual y para el futuro. La taxonomía del pensamiento frente a la inteligencia artificial, así la mido, es una forma de medirla para saber qué tanta o no la estamos usando. Todos estos elementos se unen en lo que será esta etiqueta cognitiva de la cual ya les platicaba. Hay que distinguir niveles de relación cognitiva con la inteligencia artificial, es decir, nos relacionamos con ella de diferentes maneras. Hablemos primero de un nivel de descarga. Aquí el estudiante delega el pensamiento, simplemente copia, pega y acepta las respuestas. A lo mejor esto a veces es lícito, a lo mejor dependiendo para qué puede ser usada esta manera, pero no todo el tiempo. La inteligencia artificial en este sentido sustituye el esfuerzo. El riesgo, de alguna manera, es la pérdida de autoría y comprensión, pero insisto, habría que ver qué actividad y probablemente pues es una actividad trivial que puedo resolver con inteligencia artificial y me dejará energía y tiempo para otras actividades. Ayuda aquí pues en el segundo nivel, perdón, es un nivel ya de apoyo cognitivo. La inteligencia artificial ayuda a ordenar, buscar, corregir, ampliar. Es útil, pero todavía puede generar cierta dependencia instrumental. El tercer nivel es el contraste crítico. El estudiante cuestiona, compara, desafía, pide alternativas, pide incluso al modelo que sea su oponente, que detecte sus propios sesgos, que problematice las respuestas. Y el cuarto nivel es la apropiación intelectual. El estudiante integra, reinterpreta, transforma, es decir, puede haberla usado en todos estos pasos, primero para investigar, después para resumir, etcétera, y después se apropia del material y es capaz de darle su sello, ¿no? Ya no repite lo que la máquina le dio, lo convierte en un pensamiento propio. Y el quinto elemento es la soberanía cognitiva. El estudiante decide con criterio cuándo usar estas maneras diferentes, ¿no? Asume la responsabilidad ética, reconoce los límites y conserva la autoría. Bueno, pues esto nos llegaba a entender cuándo es que decidimos usarla y de qué modo, ¿no? La meta no es prohibir, como decíamos, la descarga cognitiva en todos los casos. A veces necesitamos descargar tareas menores. Si pensamos nuevamente en nuestra metáfora, los corredores de autos no están muy fuertes porque no necesitan totalmente esa fuerza, pero no son obesos. Ellos buscan y saben cuándo es tiempo de usar el automóvil y cuándo hay que ir a ejercitarse de otras maneras. Entonces la idea es encontrar una forma virtuosa de combinar los usos que podemos darle a esta inteligencia generativa. Y bueno, aquí cito una especie de trayectoria del alumno, desde luego pensando desde las primeras veces en una edad ya madura que se enfrentan a la herramienta y cómo van pasando y apropiándose de estas, digamos, de estos talentos, de estas competencias para lograr ser efectivos usuarios de la inteligencia artificial para una humanidad que realmente sepa sacar lo bueno y no lo malo de esta herramienta. Y bueno, esta es finalmente mi etiqueta, ¿no? Esta etiqueta, así como hablamos de la nutrición, lo que necesitamos saber es cómo estamos nutriendo nuestra cabeza. Y como dijimos, no toda interacción es saludable. Tenemos que saber cómo estamos desarrollando nuestro pensamiento. Y esta herramienta sirve para que el alumno haga evidente cómo quiere usar y cómo usó la inteligencia artificial, además de la ruta que acompañó su interés con ella. Es decir, yo evalúo que ellos mismos se apliquen esta etiqueta cada vez que
que hacen una actividad y yo misma la aplico a la hora de diseñar mis clases para saber qué tanto delegué en la inteligencia artificial y qué tanto lo hice yo misma. Y al final hay una especie de libertad en donde ellos tienen la posibilidad de decidir qué tanto la van a usar y qué tanto no. Desde luego yo no voy a corroborar si me están mintiendo, ¿no? Yo voy a confiar en ellos, pero la importancia de esta metáfora es hacerlos conscientes de que ellos son autores de su destino cognitivo, como lo son de su cuerpo y como lo son de muchas otras cosas más. Entonces, para mí es importante, además de que me acompañen en la ruta de trabajo, que acompañen una reflexión a partir de esta etiqueta para saber cómo es que actuaron y usaron la inteligencia artificial en la actividad en cuestión. Finalmente, creo que con esto me despido diciéndoles que el desafío de nuestro tiempo es aprender a usar inteligencia no humana sin renunciar a nuestra lenta, frágil y preciosa responsabilidad de pensar por cuenta propia. Muchísimas gracias.